Dentro de las defensas inespecíficas tenemos las barreras pasivas. Estas barreras lo que impiden es la entrada del antígeno, partículas o microorganismos al interior de nuestro cuerpo. Las tenemos de tipo estructural, como por ejemplo la piel o las mucosas, que simplemente es una barrera estructural donde impide físicamente la entrada, ya bien sea porque las células están muy unidas o bien porque impiden que se llegue a la penetración total. Las partículas generalmente quedan atrapadas en las mucosas y luego se eliminan. Luego tenemos las barreras bioquímicas, como por ejemplo son las lágrimas o la saliva, que contienen componentes como la lisocima, que son bactericidas muchas de ellas, o bien varían el pH o salinidad para que el microorganismo no pueda crecer. Tenemos también las barreras mecánicas. Esas barreras mecánicas lo que hacen es arrastrar las partículas, como por ejemplo los cilios del epitelio del sistema respiratorio, que arrastran todas estas partículas que se han recogido en las mucosas, por ejemplo, o en la cera de los oídos, que es una de las barreras también bioquímicas, y sean transportadas al exterior o al aparato digestivo para que sean digeridas. Por último, las barreras que tenemos son también las barreras ecológicas, que lo componen los microorganismos que viven sobre nosotros. Son microorganismos que van a competir con los microorganismos que entran, o bien producen sustancias químicas que inhiben el crecimiento de otros microorganismos sobre nosotros. La fiebre se produce como consecuencia de la alteración del hipotálamo por una sustancia llamada interleucina 1 producida por los macrófagos. Bueno, otro tipo de defensa inespecífica es la inflamación. La inflamación se produce cuando se rompen las barreras que habíamos visto antes. Aquí os he puesto, por ejemplo, pues simplemente la picadura de un mosquito, cuando el mosquito introduce su aparato bucal dentro de nuestra piel, la rompe e introduce una serie de sustancias que son anticoagulantes, la mayoría de ellas, para poder absorber la sangre sin que se coagule. Estas sustancias que van a entrar dentro de la piel desencadenan la inflamación, desencadenan la producción de una serie de sustancias llamadas, que actúan como hormonas locales, llamadas mediadores de la inflamación. Y se produce la inflamación de la zona. Estos mediadores de la inflamación, que son locales, actúan de manera local, favorecen la estimulación de los leucocitos, es decir, favorecen la producción de nuevos leucocitos, de macrófagos principalmente, favorecen la atracción de la zona de los macrófagos y la permeabilidad de los tejidos para que los macrófagos puedan acudir desde el torrente sanguíneo a esta zona donde supuestamente hay antígenos que han entrado y que hay que eliminar. Favorecen la producción de histamina y bradiquidina, que actúan como vasodilatadores y activadores del dolor. Favorece además la producción de prostaglandinas, ya vimos que es un tipo de lípidos, que aumentan la acción de histaminas, vasodilatadores y también favorece la atracción de los fagocitos. Y por último, se produce otro tipo de sustancias que producen el aislamiento de la zona. Eso se debe a que el epitelio capilar favorece la salida de los macrófagos y favorece que se produzcan también fibras de fibrinógeno que salgan del torrente sanguíneo, los que producen normalmente la coagulación, y se coloquen alrededor de esa zona que ha sido afectada por la inflamación, aislándola del resto. Es una forma de aislamiento de la zona afectada para que no sea atacada. A este fenómeno le llamamos diapédesis. Además de la inflamación, tenemos también la fagocitosis como un tipo de respuesta inespecífica, defensa inespecífica. Una vez, ya repito, cuando ha entrado el antígeno dentro de nuestro cuerpo y ha atravesado las barreras pasivas que habíamos comentado. Como sabemos, la fagocitosis consiste en la asimilación por parte de algunos tipos de células de partículas externas más o menos grandes. Estas partículas externas forman parte de una vacuola digestiva que posteriormente va a disgregar el contenido. En algunos casos es asimilado y en otros casos los restos son eliminados. Los restos de estas partículas son eliminados. De tal manera que si aquí lo que tenemos es una bacteria o un virus, esta bacteria o este virus, al ser fagocitado,
los lisosomas de la célula, de la célula fagocitaria, eliminan toda patogenicidad del antígeno, lo disgregan en muchos casos, como el caso de los virus, rompen completamente su estructura viral y los restos son eliminados. Bueno, ¿quiénes se encargan de esta fagocitosis? Se encargan un tipo de células, un tipo de leucocitos, los que llamamos de la serie mieloide. Es decir, son aquellos leucocitos que tienen normalmente un núcleo lobulado, que son los llamados acidófilos. Son así porque presentan granulaciones en el citoplasma. Dentro de estos tres primeros tipos son los llamados granulocitos, estos tres primeros. Tenemos acidófilos que se tiñen con pigmentos ácidos, como por ejemplo la eosina, de tal manera que en algunos casos los podemos encontrar también como eosinófilos. Tenemos los basófilos, que se tiñen con pigmentos básicos, como el azul de metileno, por ejemplo. Y tenemos los neutrófilos, que no se tiñen inicialmente con ninguno de estos dos pigmentos, sino con pigmentos neutros. Estos tres primeros, como repito, se corresponden a los llamados granulocitos. Y luego, por último, tenemos otro tipo especial, que son los monocitos, que no se corresponden a los granulocitos, no tienen granulaciones dentro del citoplasma, ni tienen tampoco el núcleo lobulado. Estos monocitos tienen la peculiaridad de que normalmente cuando está el torrente sanguíneo, pueden salir de ellos, mientras que estos normalmente están dentro del torrente sanguíneo, estos están fuera, pueden salir del torrente sanguíneo, y dentro de fuera de ese torrente sanguíneo se compone una primera especie de barrera de contención que se queda estanca en los tejidos, formando los llamados histiocitos. Cuando salen del torrente sanguíneo, además, aumenta mucho su tamaño, de tal manera que se convierten en lo que llamamos nosotros los macrófagos. ¿Vale? Tenemos, por tanto, a partir de monocitos, tenemos histiocitos que se quedan como una especie de defensa dentro de los tejidos, no se mueven de esos tejidos a los que se han instalado. Y luego tenemos los macrófagos que se pueden desplazar y mover por los distintos tipos de tejidos. Estos macrófagos provienen todos de los monocitos. ¿Vale? Bueno, para que un antígeno sea fagocitado, primero tiene que ser reconocido por las células fagocitarias. Las principales células fagocitarias son los neutrófilos y los monocitos. En el caso que habíamos visto antes, que habíamos hablado también de los basófilos y los eosinófilos o acidófilos, en este caso esos dos tipos de células, basófilos y eosinófilos, no suelen fagocitar, sino que a lo que se dedican es a producir sustancias tóxicas que favorecen la producción de histaminas y favorecen un proceso que llamamos opsonización. Opsonización es un proceso por el cual la partícula extraña, el antígeno, es reconocido por la célula fagocitaria y se unen y favorece la unión de estas dos estructuras para la fagocitosis. La opsonización se puede dar por diversos tipos de células. Algunas, como he dicho, sustancias tóxicas que se unen a ellas, o, por ejemplo, células que se unen a ellas, como por ejemplo los linfocitos T, que actúan como células, digamos, presentadoras del antígeno ante el macrófago, o los más famosos, los más conocidos, que son los llamados anticuerpos. Todos estos actúan como células opsonizadoras, es decir, que favorecen como partículas opsonizadoras, como las llamadas opsoninas. Opsoninas. Llamamos opsoninas a toda molécula capaz de producir opsonización. ¿Vale? La más famosa, como he dicho, son los anticuerpos. Entonces lo que ocurre es que los anticuerpos se sitúan en la parte externa de la partícula que se va a asimilar, y además la célula fagocitaria tiene en su exterior un complejo de glucoproteína que favorece el reconocimiento de estas células.
este complejo de glucoproteína y estas opsoninas favorecen la fagocitosis.